Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mamás en el Backstage, donde hablamos de la maternidad con humor, con realidad y sin filtros. Soy Mariana Escafi, mamá de dos, y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a nuestro patrocinador, Dr. Samir Hane, cirujano plástico y reconstructivo, especialista en cirugía mamaria, facial y corporal. Toda la información la puedes conseguir en sus redes sociales, Dr. Samir Hane. Igual aquí les dejo toda la información abajito. Y nada, mamá y mujeres, recuerden, siempre es un buen momento para consentirte, siempre es un buen momento para pensar en ti y en tu bienestar. Entonces, ahora sí, empecemos este episodio. Una amiga, hace rato, la conozco de hace muchos años, y yo fui la que le escribí y le dije, Clau, necesito que tú estés acá. Claudia, ¿cómo estás? Hola, Mimi, ¿cómo estás? Sí, ya estamos aquí en Confi. Ya nosotros nos conocemos desde hace rato, aquí Sí, ya sí, hay sí. como confianza. ¿Nerviosa? Un poquito. Estaba bien hasta que... Empecé a hablar. Sí. Es que antes estábamos hablando de cosas más relajadas, como una tragedia, un trauma ahí que pasó conmigo y tal. Entonces ahora sí ya estamos como grabando. Total. Ya las luces y la cosa. Pero tú sabes que poquito a poquito vas a coger ya el ritmo del cuento y me vas a decir que quiero hablar otra vez. Ya verás, uno le coge el gustico. Clau, antes de empezar, quiero que tú nos des un poquito de contexto. ¿Quién es Claudia? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Está casada? Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, hola, mi nombre es Claudia, soy barranquillera, estoy casada con Carlos, tengo un hijo, Federico, tiene 1 año y 4 meses. Pues trabajo en un banco, soy administradora de empresas, hermana, hija. Perfecto, eso está muy bien. Clau, tu historia comienza, y antes de empezar tu historia, como te estaba diciendo, yo quiero que tu historia ayude a muchas mamás. Quizás que encuentren algún apoyo o quizás encuentren algún consejo, alguna guía, independientemente que sea lo mismo que vamos a hablar ahora o algo similar, porque digamos que en cierta forma se pueden conectar. Em, Vamos hacia atrás y vamos a hablar en el momento que, digamos, estás embarazada y ya vas a tener a tu hijo, que es Federico, y digamos que las cosas cambiaron un poquito. Entonces, cuéntanos desde ahí. Bueno, no, realmente yo quedé embarazada, tuve un embarazo perfecto, o sea, divinamente, todas las ecografías bien, pues llegué a la clínica como de emergencias porque yo me empecé a sentir como contracciones, pero de repente no sentía Fede y dije, Carly, no, vámonos para la clínica porque siento que no estoy sintiendo a Fede, pero esto no tiene nada que ver con, Sí. con él, pero digamos que así pasó. Llegué como a las 12 de la noche a la clínica y me dijeron, no, cesárea de emergencia. ¿Cuántas semanas tenías? No, ya tenía como 39. Ah, bueno, ya, No, mamá, ya. ya estaba ese pelo, estaba Sí, que sí, sí, salía. 38, 39, yo ya, Ya, ya ni me acuerdo porque en la última semana de mi embarazo cambié de ginecólogo. Imagínate. Y en eso me cambiaron los días, como que no, como así, ya tú no tienes 37.5, tú tienes 38. En las cuentas de ellos que uno no entiende, entonces ya ni sé cuántas semanas No, y nació como Fede. dice Jorge, mi esposo, ese pelado ya pagaba riendo ahí en la barriga. Sí, O sea, el sí, pelado no, ya no. tenía que salir. No, ya por ese lado estábamos bien. Y bueno, Fede nació, o sea, realmente, pues todo bien, yo lo recibí, yo lo amamanté, etcétera. Cuando él nació, yo sí lo veía un poquito como cachetoncito, pero pues ni idea, yo veía a mi hijo bien, entonces yo no recuerdo, pero al día siguiente, él nació como a las 3 de la mañana, es decir, yo dormí, no sé, pasaron unas horas y al día siguiente mi esposo me dice, Clau, te tenemos que decir algo. Y yo, bueno, y me dice, Fede nació con una asimetría facial y una parálisis facial. Entonces, obviamente, en ese momento yo no entendía nada. Me acuerdo, obviamente es muy vago, pero me acuerdo que yo tenía una asesora de lactancia que estaba conmigo y el tema de la parálisis se descartó como muy rápido porque él estaba succionando bien, él comía, o sea, él sí me pegó muy fácil, o sea, él sí me pegó bien, pero
Fede nació con una asimetría facial. Y tú lo veías, digamos que tú acabas de comentar que estaba cachetoncito, pero había algo más que tú decías, bueno, No, porque como ellos también te los dan envuelticos, o sí, sea, uno no los ve. Yo sí lo vi un poquito cachetón, pero, pero más cachetón nada. bebé, O sea, sí. ellos nacen cachetones, hinchados, Sí. entonces no sabíamos. Y bueno, entonces yo obviamente, no sé, yo siento en ese momento yo, entre todo lo que uno vive, yo no me preocupé, o sea, pero un bebé o una persona que nazca con algo físico, eso puede significar unas síndromes, patologías, o sea, cosas que internas. Ujú. Entonces, eso obviamente era una señal de alerta de tenemos que ver. Entonces, los doctores, y eso era como lo más fuerte, y es la primera vez que yo veo esto. Así te decían los doctores. Entonces, aquí en Barranquilla, es la primera vez que veo esto. Nunca habíamos visto un bebé que naciera con una simetría facial, con un cachete más grande. No sabemos qué es esto. Entonces ahí es donde empieza como el tema. Claro, y en ese momento tú en pleno posparto, que uno está, digamos que hormonalmente totalmente inestable, Yo me... ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? Y e- cesárea. ese, ese, eso- esos 2 primeros días, yo no recuerdo, pero yo mi primera semana yo me enloquecí. O sea, a mí, una de mis mejores amigas me dijo, Clau, el posparto enloquece. Y yo, enloquece. Pero yo, Claudia, yo cómo me voy a enloquecer, yo soy emocionalmente súper estable, yo nunca me siento triste, o sea, yo, sé, yo soy fuerte. Yo nunca pensé que a mí me fuera a chiflar el posparto. Y yo esa primera semana me chiflé. Pero no, yo todavía no sé si me chiflé, no, pues me sentí así por Fede, Descontrolada. por la condición de Fede, o y ya después digo por qué, o simplemente el posparto, o sea, a mí me dio muy duro, o sea, no llegué a una depresión porque cuando empecé a sentir me empezaron a dar unos ataques de pánico, de Ujú, ansiedad, ujú. yo busqué una psicóloga, entonces, digamos que me dijeron, reaccionaste a tiempo, porque si no esto se te desencadena fácilmente en una depresión y pues bueno, pero me adelanté como 5 días, pero en esos 5 días pasó como toda una vida. Entonces, eh, bueno, en eso, entonces la preocupación obviamente es que Fede estuviera bien. Entonces me acuerdo, en los 2 días entraron a la habitación como todos los neonatólogos de turno que habían y todos miraban a Fede y decían, eh, yo los veo bien. O sea, los doctores decían, sí, tiene una simetría facial, pero él con las pruebas que hacen como rápidas, como neurológicas, ellos veían que todo estaba bien. A mí, entre todo, a mí eso me dio tranquilidad. O sea, yo decía, sí, listo. Yo no sé si fue ingenuidad mía o amor de mamá o mi corazón sentía, pero yo entre todo, Mimi, yo siento que yo no me preocupé. O sea, yo no me preocupé porque debo decirlo, mi esposo y mi familia sí se preocuparon mucho. Sí, O sea, obviamente Google es el peor el aliado en peor. estas cosas. Ujú. Yo se me ocurrió buscar Google como a los 3, 4 días, pero ya mi esposo había hecho todo el research en Google, había encontrado unas cosas feas, pero uno se llena, es como de angustia. Pero Sí, yo no sé por qué, Mimi, yo no sentí angustia. O sea, yo sentí, a mí 4 doctores me dijeron, tu hijo está bien, y, y yo me quedé con que mi hijo estaba bien. O sea, em, yo creo que en esos momentos de la clínica, yo lo veo así. En la clínica uno está rodeado de tantas, a pesar de que sea un lugar frío, uno está, digamos que, atendido, ¿cierto? Uno está igual que los doctores están pendientes, la enfermera entra y sale. Uno en una cesárea también, uno está medio adormitado, ujú. uno está como, bueno, esta es tu nueva realidad, pero tú ya estás como Era acostada. nebulosa. Exacto, estás como acostada, estás nebuloso, esa es la palabra, estás como ahí
Y que para ti que lo importante de que Federico, que te dijera, él está bien, para ti era como, ok, perfecto, él está bien, no corre, no corre, su vida no corre peligro, ok, está bien. Y a él le iban a dar salida. Y él iban a dar salida. Claramente yo lo veo así. Como tu esposo Carlos y tu familia estaban en otro lado de la perspectiva de las cosas, lo vean distinto. Decían, Y yo también pienso y es, mi esposo recibió la noticia de entrada. de entrada. Entonces, como él recibió la noticia, es totalmente diferente a como yo recibí la noticia. Entonces, a él Totalmente. le dijeron, tu hijo nació con una parálisis facial. Tú sabes que, o sea, el shock para él en ese momento debió haber sido súper fuerte. Entonces, Es diferente. es totalmente diferente. Y eso mismo, él se lo transmitió a mis papás, o sea, a toda la familia. Yo, a fin de cuentas, yo tuve unas horas con Fede, yo vi que Fede, o sea, yo vi a Fede normal, yo vi un bebecito divino normal, y después de unas horas me dijeron, Clau, es que Fede tiene una condición. ¿Sí me entiendes? Exacto, son, como te digo, eran dos rutas, o sea, como dos experiencias totalmente distintas. Entonces salen de la clínica a los 2 días sin ningún tipo de diagnóstico. Bueno, no. Antes de salir, yo creo que mi esposo, él insistió mucho, yo no recuerdo, pero él sí le hicieron una ecografía. Le hicieron una ecografía en la mejilla, en el cachete, que no arrojó mayor cosa, ¿no? Como grasa, o sea, no arrojó, no recuerdo, pero no arrojó como un mayor resultado, pero que eso era grasa. Pero, como te digo, no fue una condición de que se tenía que quedar en observación ni nada. O sea, a él respondió, digamos que perfectamente, pero nació con una mejilla grande. Ya. Entonces, nosotros nos fuimos para la casa. Yo sí llegué a la casa, como tú dices, ya cuando uno llega a la casa, ya eso ya es otro nivel. Otra cosa. Y bueno, y a mí me pasó algo, y es que a mí me bajó la leche muy rápido. A los 2 días a mí se me iban a explotar. Se me iban a explotar las tetas. Entonces, yo llegué a mi casa desesperada. Yo no sabía qué hacer. A mí me habían prestado un extractor, pero yo nunca lo había visto. O sea, yo no sabía que era un extractor de leche materna. Entonces, yo llegué a la casa y yo veo esto. Yo no sé, o sea, yo llegué... Caos, el verdadero caos. Yo llegué al verdadero caos. Y pasaron esos días y yo empecé a retroceder. O sea, yo llegué bien, como que caminando bien, pero pasaron unos días y yo empecé como a retroceder. O sea, me empecé a sentir mal. Obviamente fue una primera semana de mucha angustia. Y yo recuerdo mucho que a nadie le dicen como el papeleo que significa que nazca un hijo. Y los papás se tienen que encargar de eso, pero eso es un papeleo feo y uno no sabe de eso y nosotros afanados porque necesitábamos que Fede tuviera citas médicas. Entonces es como necesitamos el registro civil. Y bueno, y Fede nació un domingo antes de Semana Santa. Entonces, esa semana era cortica. Entonces, bueno, que la notaría, o sea, rápido, porque el jueves y Viernes Santo entonces estaba cerrado. Entonces, a nadie le cuentan uno como que el papeleo. No, el papeleo, sí. Y yo trabajo en una empresa, entonces es que la incapacidad, que la transcripción a la EPS, o sea, hay muchas cosas administrativas que uno no tiene ni idea. Uno no tiene ni idea y uno está pendiente de todo menos de eso porque tú estás metida, o sea, tú acabas de estar en un posparto, como dices tú, llegaste al verdadero caos. Aparte de eso, tu hijo tiene algo, Federico, que no se sabe exactamente qué es lo que es, pero igualmente es angustiante porque, como yo siempre digo, es mejor que a ti te digan, tu hijo tiene tal cosa y esto es lo que se tiene que hacer. No se sabe, hay que buscar, no. Lo peor que te dijeron a ti fue, nunca he visto esto, o sea, y remoto. De ahí va, entonces, obviamente, como familia, como todo, todo el mundo, mi esposo empieza a llamar a tíos médicos, amigos, o sea, mi familia empieza a llamar o sea, todo el mundo empieza a buscar recursos, a ver quién nos puede ayudar, y todo el mundo nos decía, es la primera vez que veo esto. Nunca había visto esto. Entonces era más angustiante todavía, era no
no debe ser esto. O sea, esa semana, yo ya me río, pero esa semana eso habían unas juntas médicas en mi casa, pero eso era mi papá, mi esposo, mi hermano, mis suegros, todos en la sala llamando a todo el mundo, haciendo literal unas juntas médicas a ver, puede ser esto otro, qué hacemos, qué exámenes le mandan. ¿Tú cómo te sentías? No, como te digo, yo estaba totalmente descontrolada, o sea, no descontrolada, pero yo iba a otro ritmo, no sé, yo no, ¿Lo bloqueaste? no lo tengo bloqueado. Quedé incluso un poquito como traumada como de esa primera semana, pero me sentía, como te digo, yo no sentía que Fede tuviera algo malo, o sea, no sé. Yo ya hoy miro como que mucha retrospectiva y yo digo, Dios me preparó, porque yo nunca sentí que Fede tenía algo malo. O sea, nunca me imaginé lo peor. Como te digo, uno no sabe, pero es impresionante porque entonces eso podría representar que tuviera toda media cara, digamos que Paralizada. no grande. O sea, si tenía la mejilla, podía tener media carita grande. Eso significa medio cerebrito grande, pero yo, o no estoy contigo, yo no sé si es que yo era muy ingenua y yo no pensé eso, o yo entre todo con respecto a Fede, yo sentía de verdad como una tranquilidad de que él estaba bien. Y yo no me explico, o sea, yo no creo que yo sea ingenua, yo creo que Dios a mí me preparó para recibir a mi hijo así. O sea, Sí. no tengo otra. Clau, y esos ataques de pánico ansiedad que empezaron a dar, ¿te lo daba? Yo sé que con la situación de Fede, pero algo te lo disparaba más, porque tú dices que estabas tranquila. Pero, No, o sea, yo estaba tranquila en cuanto a Fede, pero fueron días que, yo te digo, yo físicamente me sentía mal. O sea, hay mujeres que dicen, no, que la cesárea, que la recuperación es súper rápida. No fue mi caso. Yo físicamente me sentía mal. Yo no me podía sentar. O sea, me incomodaba sentarme en todas partes. Los pies los tenía súper hinchados físicamente. Los pies los tenía hinchados, o sea, de esos que se querían explotar. Yo empecé a somatizar la herida. claro, Entonces yo unos días yo llegué caminando bien, pero yo al día siguiente no me podía parar de la cama. Para pararme de la cama era un esfuerzo grandísimo para acostarme. O sea, físicamente, yo empecé como a apagarte. retroceder. Sí. Y entonces, digamos que el detonante fue que un día, bueno, yo desde el día 2 me empecé a extraer, eso me dolía. O sea, la lactancia es un proceso que uno se tiene que acostumbrar a ella, o sea, no es fácil. Entonces yo fui muy lechera y eso entonces también era malo. También era malo porque me producía dolor, entonces me dolían los senos todo el día, me tocaba ponerme cosas frías, masajes calientes, o sea, físicamente yo la primera semana Es horrible. me sentía muy mal y para decir que Fede, el Jueves Santo conseguimos una cita con un pediatra que nos atendió el Jueves Santo, yo no fui. No fuiste. No Yo podías físicamente. Yo le dije a mi esposo, ve tú, fue él, fue mi esposo, Fede, y mi mamá y mi suegra, fueron los 4. Y yo les dije, no puedo ir. O sea, pero yo digo, pucha, ¿cómo solté? O sea, ¿cómo no fui a la primera cita médica de mi hijo sabiendo que tenía una condición? O sea, luego digo, pero yo no estaba bien. Era mejor que no fueras. Yo no estaba, o sea, yo físicamente no estaba bien, yo no podía caminar, o sea, yo no estaba bien. Y entonces, yo no sé si fue ese mismo día, yo ya no me acuerdo, pero un día después de las rutinas de extracción, que eso era horrible, yo me sentaba a extraerme y me dolía todo. Me empezó a apretar el brasier y yo dije, ¿qué pasó? O sea, me encogieron el brasier, dije yo, o sea, ¿qué hicieron? Y me metieron el brasier a la secadora y no me queda ahora el brasier después de ya 4 días de estarlos usando.
Entonces yo me apreté el brasier y yo me voy a dormir y no, y me empiezo a sentir mal, o sea, como que como si se me bajara la presión, me empecé, y yo, Carlos, me siento mal. Clau, ¿estás bien? Y yo, pero mírame. No, Clau, estás perfecta. Y yo, bueno, me volví a dormir. Y yo al ratico, Carly, ven acá, pero mírame, yo me siento mal, o sea, mírame a ver qué tienes. Clau, tú estás bien. Y en la otra, como allá a las 2 de la mañana, yo no sé, yo sentí como que me desvanecí, entonces me picaban los brazos, o sea, me daba como un ardor en los brazos, la herida me dolía, yo sentía que la cama como que me chupaba, no sé, era una cosa Muy horrible. rara. Y yo le dije a Carlos, no, me voy para la clínica. Me voy ya, yo no puedo, me tengo que ir, o sea, obvio, uno empieza entonces Google, Sí. señales de alerta de cesárea. O sea, uno empieza a buscar, o sea, la mente empieza, entonces yo le dije a Carlos, me voy para la clínica. Y allá nos fuimos, yo no sé, a la clínica. Pero yo sí me di cuenta que cuando yo me alisté para la clínica, ya yo me sentía bien. O sea, como que yo me puse mis tenis así en pijama, me puse unos tenis, arreglé, me llevé el extractor, me llevé todo, dejé a mi hijo con mi mamá y mi suegra en la casa y nos fuimos. Pero yo recuerdo que yo a la clínica yo llegué bien, o sea, yo me sentía bien. Entonces, 3 de la mañana esa clínica, cero, o sea, me trataron súper mal. Claro. O sea, como que, Es que lo ¿pero que tú qué tienes. tienes? No, tú estás bien, ¿no? Bueno, me atendí una ginecóloga y, y pues cero compasiva. O sea, yo siento que las mujeres a veces somos poco compasivas No, entre total. nosotras. Lo que Y pasa en es el que sector salud también, y perdón, sí. sí, no, la verdad es que una cosa que yo siempre digo es, a ver, uno no es como, uy, Carlos, qué bacano, que te hacíamos para la clínica ahora, 3 de la mañana, qué plan. O sea, uno es como, si uno va a la clínica es porque genuinamente se siente mal. Y perdóneme, pero los que son doctores, ustedes decidieron estar ahí. O sea, ustedes estudiaron para quedarse ahí. Uno no va con el hijo o uno solo, porque qué plan. ¿Qué tal que hoy no para la No, clínica? los No. doctores y los auxiliares de enfermería. Todos, doctores, auxiliares de enfermería, ustedes Horrible. decidieron estar ahí y me pueden decir lo que quieran. Ustedes decidieron, ustedes estudiaron Para servir. para servir y Y a para veces estar ahí no. 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana. Ustedes decidieron estar ahí. Uno no decide ir a la clínica, uno va a la clínica porque se siente mal o está preocupado por algo. Entonces, cuando llegué, a mí la doctora me dijo, después me dijo, tuviste un ataque de ansiedad, de pánico, no sé. Y yo como que, ok, yo no sabía. O sea, yo como primera vez en mi vida que siento esto, yo nunca había experimentado algo así, o sea, no tenía ni idea que era un ataque de ansiedad. Entonces, em, ¿Te dio algo, te dijo algo, te remitió a algo o te no, dijo vete pero para la casa? yo llegué entonces aparte que me estaba dando como, me quería dar como una mastitis. Entonces tenía Mm, un rojo por aquí, o sea, todo mal, ¿sí me entiendes? O sí, sea, sí, sí. físicamente yo me sentía muy mal. Y la doctora, lo primero que me hace, tú sabes que uno le dejan un parche. Y me dice, te tengo que revisar la herida. Y yo, no, pero yo tengo un parche. Entonces me dice, no, pero yo te la tengo que quitar. Y yo, no, pero el doctor dijo que no. Entonces, me acuerdo, o sea, sentí que la doctora jugó conmigo, con mi mente, y me dice, pero él te dijo que no te la podías quitar o tú asumiste que no te la podías quitar porque él no te... O sea, Sí, siento que what? jugó como con mi mente y yo como en eso, Carlos y yo nos miramos y como que, no sé, bueno, si tú tienes que quitarte, si me tienes que quitar el parche, entonces quítamelo. Entonces ella me quitó el parche, que pues los doctores lo dejan y te dicen, a la semana cuando uno va a quitarle los puntos es que ellos lo retiran. Y entonces ella, no, está todo bien, entonces tienes que ir a tu casa y te tienes que quitar. Entonces me mandó a quitar como las otras grapitas, yo no me acuerdo ya. Y eran las 3 de la mañana y me dijo, bueno, te voy a dejar aquí hasta las 8 a las 8 de la mañana prenden el ecógrafo para hacerte una ecografía aquí, entonces te vas a quedar. ¿Con quién dejaste a tu hijo? No, mi mamá y mi suegra. Ah, bueno, está súper bien cuidado, tú tienes que preocuparte por ti, quédate aquí. Eh, Quédate aquí, 3 de la mañana. O sea, la clínica no es un ambiente
Sí, que en el que fun. uno quiera estar. O sea, Exacto. es helado, yo si bien me llevé extractor y todo, pero ella se fue y yo al ratico le dije a Carlos, me voy, yo no me voy a quedar aquí, o sea, yo no puedo, ya son las 3 de la mañana, yo vuelvo a las 8 de la mañana si necesito hacerme mi examen, Sí, es una pero me ecografía. voy. Sí. Y, y bueno, fuimos, le dije, o sea, quiero firmar la renuncia voluntaria. Pasó un tiempo, eso se tomaron Todo el tiempo todo del el mundo. tiempo del mundo. Luego no aparecía, como te digo, el auxiliar de enfermería para trasladarme, o sea, fue horrible. Y yo llegué a mi casa, me acuerdo que salimos de ahí a poner gasolina a las 4 de la mañana en una estación. Y el de la estación, que, También le... no, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? O sea, Ah, el hombre feliz. Y yo decía, no puede ser que el de la estación de gasolina en su trabajo esté feliz, como que atendiendo a las 4 de la mañana, también tuvo que trasnochar, o sea, claro. tiene toda la noche ahí, lo que sea. Y en la clínica que es para servir a una persona que se siente mal, me trataron mal, o sea, Sí. Increíble. me trataron mal. Sí. Pero bueno, yo llegué a mi casa. Bueno, entonces esta señora me dijo, yo te recomiendo, eso fue un ataque de ansiedad, no sé qué, búscate un psicólogo. O sea, habla con un psicólogo, ta. Y yo dije, bueno, ok. Yo recuerdo que cuando yo quedé embarazada, en el protocolo de la ginecóloga me dijo, ¿quieres como que ve al dentista? El psicólogo, ¿quieres el psicólogo? Y yo, psicólogo, yo no necesito psicólogo, o sea, como que nunca en mi vida, porque un embarazo me va a generar un psicólogo, me va. Sí. Entonces, aquí, si me ven embarazadas, Vayan a no un tienen que psicólogo. ir, pero tengan en el radar a alguien al que puedan necesitar, ¿sí me entiendes? O sea, el día que ustedes crean que necesiten ir a un psicólogo, ya sepan de pronto como que si llego a necesitar, puedo requerir a esta persona. Y también aquí agrego, no esperen a que estén totalmente ya devastadas, mal, sin salida. Yo creo que también el psicólogo uno tiene que ir, si no tiene, digamos, como un caso puntual, entre comillas, que hablar, pero uno siempre saca cualquier cosita en esas terapias. Mira, Mimi, si yo hubiera ido, yo tuve un tema en mi embarazo psicológico, porque yo me costó mucho decirle a la gente que estaba embarazada. Y mi embarazo yo lo busqué ¿Y por qué? porque lo que yo luego como que concluí fue porque me ponía como sensible, vulnerable, y a mí no me gusta sentirme así. Yo soy fuerte y me gusta, como que no me gusta llorar, entonces obviamente decirle a la gente como que estoy embarazada, yo me ponía a llorar, me ponía sensible y no me gusta ese estado de ánimo en mí. Sí, como que te vean en la parte más vulnerable. Eso no está bien. Sí, para nada. ¿Sí me entienden? Esas son cosas que uno Hay no que ir sabe y trabajarlas. uno tiene que trabajar. Claro. Entonces, si yo creo que yo hubiera ido donde una psicóloga simplemente Por hablar. por hablar, Sí. yo hubiera tenido un proceso diferente. Entonces, a mí me costó. Yo a nadie le dije, hola, estoy embarazada. No. Yo di regalitos, cositas, pero como que me costó mucho decir. Y un día se lo dije a una amiga, de repente la vi, hola, estoy embarazada. Y ella como, ¿cómo me estás contando así? Yo no, que lo tenía trancado, ya necesitaba empezar a soltar esto que me está costando mucho. Entonces, uno siempre tiene cosas y uno no Sí. sabe. Entonces, eso sería como Claro, es un que primer hay mensaje. que ir, hay cosas, o sea, siempre hay cositas que uno piensa que es normal, no es normal. Y como digo, no tienes que tener el problema más grande del mundo para acudir a un psicólogo. Créeme, todo el mundo tiene traumas, todo el mundo tiene cosas que tiene bloqueadas en la mente y créeme que vas a ser mejor persona si lo trabajas. Así es. Claro, y entonces tú llegas otra vez a casa, después de esa mala experiencia, vuelves otra vez a la realidad. Ahí está tu bebé, te dicen vete para el psicólogo, tú tuviste ataques de ansiedad, ataques de pánico, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa contigo y qué pasa paralelamente con Fede, que todavía no se sabe qué era lo que Llevamos tenía? entonces, como te digo, una semana. Entonces, ya para terminar mi historia, yo iba a la casa, fue la asesora de lactancia y me dice, Clau, busca un psicólogo. La asesora. Luego llamo al ginecólogo a contarle lo que me pasó y me dice, le llama, pásame a tu esposo o a tu mamá. Y le dicen, Clau, necesito ir a un psicólogo. Entonces, ya 3 personas me dijeron, tienes que ir a un psicólogo. Y dije, tengo que ir a un psicólogo. O sea, no, nada que hacer. Entonces, en ese día me acuerdo, seguía todo el mundo buscando, o sea,
seguíamos buscando, era un Viernes Santo. O sea, Es ¿qué que es muy podíamos hacer complicado. un Viernes Santo? Sí. Pero entonces llamando a todo el mundo, eh, y también, ¿qué pasaba? O lo que yo siento, todo el mundo estaba enfocado en mi hijo. O sea, es la realidad, todo el mundo estaba enfocado en mi hijo. Entonces, por un momento yo sentí que yo estaba como que sola. Segundo plano. ¿Sí me entiendes? Eso pasa bastante. Porque todo el mundo estaba pendiente de qué pasaba con Fede. Entonces, yo me conseguí una psicóloga. O sea, y me atendió Viernes Santo, 8 de la noche. Hoy es la tía, una de mis mejores amigas. Y si me llega a ver, le agradezco muchísimo. Y entonces yo me busqué a mi psicóloga por mi lado. O sea, yo también dije, yo tengo que solucionar, o sea, yo también tengo que estar yo bien para poder estar bien para mi hijo. Claro. Que eso Y es lo que y yo pienso, las mamás deberíamos pensar así. Tengo que yo también sentirme bien para poder estar feliz. Yo siento que esa parte médica se encargó mi esposo. Yo me encargué De ti. de cuidar y de mi hijo. O sea, Pero qué bonito, Clau. O sea, qué de- bonito esa perspectiva y qué bonito que tú tuviste la valentía de decir, yo necesito ayuda, yo voy a buscar mi propia ayuda, no voy a esperar a irme hasta el hueco más grande y ahí sí voy a estar mal. O sea, qué admirable y qué valiente. No es fácil, porque es que uno lo enseñaron a decir, nace el bebé, o sea, la creencia de antes, que creo que, que está cambiando, es, nace el bebé, tú quedas un segundo plano, tú ya no importas. Es más, cuando siempre digo, cuando nace un bebé, no pregunten cómo está el bebé va a estar bien. Si no tiene algo que no corra su vida y que no de pronto va a tener un problema neurológico, etcétera, o digamos que está bien en general, pregunten cómo está la mamá. pero, ¿sabes qué? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás Yo tú? me impresioné que yo esos primeros días yo recibí muchos mensajes de amigas, pero, o sea, Por ti. por mí. Qué Pero bonito. yo decía como que, wow, pero obviamente ya son mamás, ya habían Son pasado mamás. por eso, entonces son como Son que, Clau, ¿y mamás. tú cómo estás? Sí, sí. Y que yo me acuerdo que yo me impresioné y yo decía como que seguramente yo siempre iba ay, el hijo, ¿y cómo está el bebé? Y no sé qué. Pero yo me acuerdo que esa semana, esto es que sin saber nada, o sea, yo como a la semana fue que le dije a mis mejores amigas como que, hola, les quiero contar, o los días, como que quiero contarles esto, Fede nació de esta forma, Y ahí lo que te decía es, muchas personas o sea, yo siento que muchas personas nos ayudaron. O sea, familiares, amigos, empezaron como que ellos también como que a preguntar. Tú no te imaginas cuántos doctores nosotros tocamos. O sea, nosotros fuimos, bueno, a Fede, entonces lo primero que nosotros hicimos con Fede fue examen de todo el cuerpo. Entonces le hicimos el examen, bueno, Neurológico. La la fontanela. fontanela, no sé Ok. qué, fontanelar, no sé, del corazón, una eco de aquí, le volvimos a hacer, digamos que, El del cachete. el del cachete. O sea, a Fede lo revisamos completo y Fede estaba bien. Entonces eso, lo primero fue como, Dios mío, Fede está bien. Y yo me fui aferrando a lo bueno. Ya a mí me habían dicho que en la clínica que él neurológicamente estaba bien. Bueno, esa primera cita en el pediatra, Fede también, él lo vio súper bien. O sea, y también lo mismo. No, ni idea, esto nunca lo hemos visto. O sea, todo el mundo, y no es algo que el pediatra trate. O sea, el pediatra, entonces es como, no, de rutina vamos a mandar a hacerle todo esto, pero no sabemos, o sea, no, Sí, esto. era la rutina para saber si hay algo más que habría que ponerle atención, Entonces, pero no se sabía yo qué te era. digo, yo me fui quedando con lo bueno. Ya como 3 neonatólogos de la clínica, luego el primer pediatra también, luego el segundo, fuimos a donde otro segundo pediatra también. Le hicimos todos los exámenes de todo el cuerpo, él estaba bien. Entonces, yo me fui quedando con lo bueno. Y tu esposo, ¿cómo estuvo él? Yo siento Porque que perdón, tú me comentaste que él fue, digamos, que el que se puso la batuta y admirable que él se puso la batuta de yo me encargo de las citas mientras que tú estés bien mentalmente, que es súper importante. Es un peso muy grande para él. sí. Y Yo ver siento a su que, esposa también como que yo necesito siento que él sentarme estaba muy cargado. muy cargado. Y él,
yo creo que más cargado, nervioso. Él lo tomó totalmente distinto a mí. Entonces siento que ahí hicimos un equilibrio súper, porque Claro. como te digo, yo no sé, a mí nunca me inquietó el tema de Fede. O sea, nunca me inquietó. Yo sentía que no había, yo sentía que no había algo tan malo detrás. O sea, nunca pensé lo peor, nunca me imaginé lo peor, nunca sentí culpa, nunca me cuestioné como que, porque a mí, no sé, yo recibí a Fede, no sé, yo recibí Bien. a Fede perfecto, o sea, mi esposo sí lo recibió un poco diferente, entonces él sí tenía una carga distinta, eh, emocional, Que cada que uno lo maneja distinto, sí, lo o recibe sea, distinto. sí, él recibió, digamos que, una carga totalmente diferente y, ¿cómo te digo? Toda esa parte administrativa que uno a veces lo da por sentado y ya, pero no. Mira, nos conseguimos citas donde cirujano de cabeza y cuello, nos fuimos a Serena del Mar, a Cartagena, que lo vieran doctores allá. Bueno, hicimos muchas cosas. Ah, bueno, y hasta ahí no teníamos, te había dicho, hasta ahí no teníamos. He Diagnósticos. hablado mucho y no he llegado. No, Pero tranquila. em, no me acuerdo, alguien nos dijo, o sea, no, fuimos donde otro médico aquí en Barranquilla, donde un cirujano pediátrico, y él nos dijo, vamos a hacerle una resonancia. Fede tenía un mes. Chiquito. Hay que sedarlo, o sea, hay Sí, que difícil. o sea, dormirlo. Entonces, yo en su momento, yo estaba como muy esquiva, yo como que, ay, no, o sea, bueno, dijimos, no, vamos a hacérsela. Y en esa resonancia tuvimos el primer y el diagnóstico de Fede. Lipomatosis infiltrante congénita. Entonces, bueno, teníamos ya, digamos que un diagnóstico. Un nombre por lo menos. Llegamos donde el doctor a los resultados y el doctor, sí, bueno, esto puede ser con una cirugía, eh, una liposucción en el cachete, entonces... Pero era muy eh, como experimental, como en ese momento como que puede ser puede Sí, ser pues acá. sí, fue, o sea, manera como normal lo que sabe más de la medicina y que él es cirujano pediátrico, pero pero sí, o sea, como que déjame yo hago unas consultas, ya la tecnología ha avanzado mucho, que no sé qué cosa, entonces, bueno, nada, nos quedamos con eso. Pasaron unos días, ¿verdad? Y a mí no me sonaba, o sea, yo dije Sí. como que no joda, no sé, a mí no me suena. Entonces, obviamente, Google empecé y obviamente ya tenía todo el mundo, mi mamá, todo el mundo buscando en Google cosas. La cosa es que, obviamente, en medicina, buscar cosas en español Es es distinto. distinto. Uno tiene que buscar la fuente en inglés. Entonces, yo empecé a buscar en inglés. Cuando empiezo a buscar en inglés, empiezo a encontrar otras cosas. Yo le digo, Carly, esto no es que una cirugía y ya. O sea, como que esto no es, o sea, Sí. esto no es como que una cirugía y ya. Entonces empiezo a leer, entonces es una condición ultra rara, solamente 60 casos estudiados en el mundo. Ay, hace 70 casos. Cada uno, digamos que tiene una evolución diferente, o sea, no es lo que tú dices. Tú tienes un diagnóstico y sabes que tienes esto y te dice, va a pasar esto, después va a pasar esto, después va a pasar esto, después va a pasar esto otro. O sea, no, o sea, es como que tú no sabes, porque es algo, entonces, esto tiene, no sé, como 10, 15 años que se viene como estudiando. Hace poco. Es muy reciente. Muy. Entonces, yo le dije a Carly, esto no es de una cirugía, es que una liposucción Y va a en el estar bien. cachete y ya. Le dije, no, esto es más allá. Entonces, obviamente en ese rol de papá, empezamos a investigar y investigar y investigar, pero yo no sé, a mí me dieron eso y dije, eso es lo que tiene Fede, ya. Y, o sea, yo no sé, como te digo, yo nunca me imaginé lo peor. ¿Nos puedes decir qué exactamente qué es esa condición? Entonces, se llama lipomatosis infiltrante congénita facial
y es que es la hemicara, o sea, la hemicara de la cara, sí, la hemicara es más grande. Entonces tiene, digamos que, la mejilla más grande y eso, digamos que puede llegar a tener unas afectaciones en el crecimiento del desarrollo porque esta, digamos que zona tiene como más, ¿Nervios, quizás? no, tiene como más, bueno, primero, es grasa. O sea, lo Ok, que tiene, ok, perdón, grasa. no aclaré. Esto es grasa, Ujú. pero no es una grasa encapsulada que tú abres, quitas y cierras, sino que es grasa regada, difusa por todas partes. Ok. Entonces, no es algo en el que tú puedas fácilmente como Con una que cirugía. operar, sacar grasa, no, porque esto es una zona que tiene están los nervios faciales, eso se pega, digamos, que a toda esta parte, entonces es grasa. O sea, lo que Sí. Fede tiene es grasa. Porque hay personas que pueden verse parecidos, pero entonces pueden ser temas eh, de sangre, que eso ya son bueno, ahora no me acuerdo, pero O digamos sea, que hay unos que bolas de tienen sangre. grasa, hay unos que tienen bola de grasa y otros que tienen bola de grasa. De sangre. De sangre y de grasa. Ay, ¿cómo se llama eso? Bueno, ahora mismo no me acuerdo. O pueden ser temas linfáticos. Estas eran las tres Ya. opciones. Que lo FD fuera, o sea, tema de sangre, grasa, o fuera un tema linfático que le afecte eso. Entonces, ahí se fueron como descartando. Entonces, vuelvo y te digo, yo nunca me imaginé lo peor, pero entonces en esta búsqueda y en todo esto, yo encuentro un grupo en Facebook que se llamaba FIL, es en inglés Facial Infiltrating Lipomatosis. Y yo decía, yo cuando encuentro, yo decía, no puede ser, o sea, yo decía, no puede ser lo que yo estoy encontrando. Y bueno, y me meto en el grupo de Facebook, me aceptan y empiezo a ver personas como Fede, ¿sí me entiendes? O sea, obviamente ya personas grandes, veo quién es el líder, todo, y empiezo a escribir como hola, como que te encontré, o sea, en ese momento también en internet ya encontrábamos como clínicas o cosas como que de pronto lo han tratado, entonces empezamos a escribir por ahí como que hola, Increíble. tengo mi hijo que tiene esta condición, en eso me respondían, o sea, empezamos a activar, ya no estábamos pensando, ya dijimos, en Colombia nadie sabe de esto. Y el doctor en ese momento que te decía que se podía operar, ¿qué pasó con No, no volví donde ese doctor. Ok, o sea, digamos que lo descartaron y ustedes empezaron a buscar ustedes solitos algún tratamiento o... Sí, nosotros sí, porque vimos que no conocían el tema. Entonces, por ahí no era. Entonces, empezamos a buscar a ver quién conocía de esto. Y como te digo, el poder, como dice, preguntando se llega a Roma. Mira, tengo amigos que ellos mismos, o sea, desinteresadamente empezaron a escribirle a personas que ellos conocían o sea, tú no te imaginas de verdad con cuántos doctores nosotros empezamos a hablar. Entonces, ya vimos que en Estados Unidos ya la cosa era más, ya yo sé que es súper raro, pero ya en Estados Unidos tú decías a alguien tiene lipomatosis infiltrante congénita o FIL en inglés y los doctores que le pregunté a un amigo de no sé qué, sí, sé que es. común. No, porque no No es es algo común. común, pero los doctores estaban familiarizados con esto. Familiarizados. Y algo que quería digamos, como que las personas entendieran, FIL es una enfermedad ultra rara, más no huérfana, que son dos cosas distintas. Lo que me estabas explicando y para que también las personas entiendan un poquito mejor el concepto que Clau me explicó, ultra rara es que no hay muchos casos y que digamos que están buscando un tratamiento, digamos, más efectivo, y las enfermedades huérfanas es que corren en riesgo su vida. O sea, son enfermedades también ultra raras, pero la vida del paciente, la vida así de la persona, o sea, se puede deteriorar con una enfermedad huérfana. Entonces, eso también en su momento que buscamos fue como,
esto no es una enfermedad huérfana, porque Sí. nosotros empezamos en las búsquedas, en buscar dentro de, hay páginas en internet de que hablan de cuáles son esas enfermedades huérfanas, entonces para ver dónde se han hecho estudios, cosas como para uno empezar a buscar en el mundo, porque como digo, ya te toca buscar cuando esto pasa, y he escuchado también varios podcasts tuyos y de personas que han sufrido las cosas, tú tienes que ya empezar a buscar en el mundo quién tiene algo así para uno empezar a hacer lo mismo, o sea, Claro. o intentar buscar, digamos, estos tratamientos. Entonces, eso fue lo primero. Esto no es una enfermedad huérfana, eso es muy positivo y como vuelvo y yo te digo, yo suma lo positivo, o sea, Qué lindo, yo Clau. suma lo positivo. Eh, Esto no es una enfermedad huérfana. Yo le decía a mi esposo, Carly, tenemos un mes y ya tenemos un diagnóstico. Yo cuando entré a esta página de Facebook, empiezo a leer comentarios, cosas, y me empiezo a dar cuenta de como que todo este mundo, de que fue recientemente, ¿sabes? Recientemente, y todas las personas, por ejemplo, de mi generación o mayores, o nacieron y nunca supieron que tenían. Nunca le dijeron, tú tienes, lo tuyo se llama así. No, son personas que tuvieron otra historia y otros papás que tuvieron una historia muchísimo más difícil porque no tuvieron un diagnóstico nunca, no sabían qué esperar de esto, no Sí, sabían cómo incertidumbre iba a total. evolucionar, una incertidumbre total que a fin de cuentas yo agradezco demasiado porque yo no tuve, ya yo no tengo esa incertidumbre. O sea, ya yo sé qué es, ya yo conocí a personas que tienen esta condición. Nosotros viajamos, que eso ahora te cuento, pero nosotros viajamos a conocer un grupo de personas que tienen esto ¿Dónde fueron? a Nueva York. Entonces, yo le decía, yo sumaba lo positivo, un mes de vida y tenemos un diagnóstico, o sea, positivo. Encontré un grupo en Facebook de personas con las que puedo hablar, no sé qué, positivo. Tengo como que a quién preguntarle qué es esto, que otras se puede personas hacer. no, otras personas no. Y en este, digamos que proceso que también hablé hay una pelada holandesa que es la líder como de esa comunidad que sufre, o sea, ella sufre de FIL, me le quito el sombrero, o sea, ella, siento que su propósito de vida se volcó pues a esto y a dar a conocer, digamos, que la condición en el mundo y buscar fuentes para hacer research y que digamos que los médicos, yo lo que entiendo o he podido concluir es que como no es una enfermedad huérfana, no corre en riesgo la vida del paciente, no hay como mucho interés Mucha como presión. en encontrar una cura o porque pues no tiene cura. O sea, esto es una condición que no tiene cura y pues se va a vivir así, digamos que va a vivir así. Entonces, en esto yo encontré a una, mira, hablé con familias de todas partes, he hablado. ¿En Nueva York? ¿Cuando fueron a Nueva No, York? antes, mucho Ok. antes, yo empecé a hablar hablé con encontré una colombiana que le había tocado irse a vivir a Canadá por esto, o sea, buscando porque su hija ya hoy tiene 14 años y hace 14 años en Colombia. Imagínate, Peor, imagínate. si a mí me fue en su momento que nació, ella hace 14 años, fue muy duro. Muy complicado. O sea, muy duro y ella sí no sabía, ella no sabía como que cuál era el camino, cuál era el paso a paso. Ella vivió en esa incertidumbre. Que yo hoy me siento tranquila porque no tengo esa incertidumbre, pero puedo llamar a preguntar. Mañana que Fede crees que diga, oye, a Fede le está pasando esto con esto y a ti te pasó. Sí, y esto puedes hacer, ¿sí me entiendes? Como Claro, que ya yo tengo un recorrido. a quien acudir cuando yo vea que a Fede se le estén manifestando algún tipo de síntomas digamos que con la condición que tiene. Entonces, yo siento que como papás y a veces uno duda de lo que uno hace, nosotros decimos, ¿será que estamos haciendo las cosas bien? ¿Será que es suficiente? Pero bueno, cuando él cumplió 2 meses, nosotros nos fuimos para Cali. Nosotros no nos quedamos simplemente en el grupo de Facebook. No, en el grupo de Facebook y en la resonancia. Y nosotros llegamos a la Fundación Valle de Lili porque, como te digo,
las personas allegadas empezaron a preguntar a médicos y allá encontramos o sea, un equipo médico interesado en ver a Fede. Y nos dijeron, tráiganoslo, nosotros queremos verlo. También como es un hospital universitario, entonces son hospitales que pues les hacen investigación y todo, y tienen todo el equipo médico ahí, que eso en Barranquilla no lo hay. Lo más cercano, incluso Serena del Mar, tampoco sentimos como mucho, o sea, no nos dijeron nada o no le hicieron mayor cosa cuando sí, fuimos. No fue tan Entonces, concluido. cuando llegamos allá, a Fede lo internan y le hacen todos los exámenes, o sea, más exámenes todavía. Entonces ya ahí le sumamos exámenes de sangre, le sumamos hacer una biopsia de la mejilla, examen genético, o sea, de todo. Ahí sumamos más para seguir como descartando en el examen de sangre también para ver si el tema de la grasa era benigno o maligno. Ya, o sea, ya si era esto, sabíamos que era benigno, pero pues necesitábamos estar seguros, perdón, del diagnóstico. Y eso fue como una semana. Fede tenía 2 meses. Chiquito. Sí, chiquito. Clau, ¿tú cómo te sentías en ese momento? Vuelvo y te digo, Mimi, tranquila. O sea, ¿Sí? yo había pasado toda mi cosa, ya yo estaba, digamos que bien físicamente, mejor, o sea, mejor, ya físicamente, o sea, esa crisis mía no duró tampoco mucho, porque pedí ayuda, salí de eso rápido, pero obviamente fueron días duros, porque someter a tu hijo a que lo pullen, a tan chiquito, a que le hagan, digamos que exámenes, a él lo mismo. Pasamos un día, o sea, le hicieron la cirugía aquí, entonces lo tenían que dormir completico, la recuperación, o sea, sin duda, obviamente, nadie quiere pasar por eso. O sea, nadie. Pero, como te digo, yo allá adentro de mi corazón, yo sabía que Fede estaba bien. O sea, yo siempre supe que Fede estaba bien y Fede está bien. O sea, a fin de cuentas, el reto que tenemos es otro, que ahora también me gustaría como hablar de eso, pero bueno, pasamos una semana ya y aquí, imagínate que cuando yo llego, como papás bien primerizos y todo, yo le digo al doctor, Federico tiene este diagnóstico. Obviamente el doctor también, pues, oncólogo, pediátrico, o sea, nunca lo había escuchado. Le dije, doctor, esto es una condición ultra rara y ya yo investigué, ya encontré un grupo en Facebook, mire, estas son fotos de personas que tienen esto mismo, esto tiene alguien que estudiarlo, o sea, como que ya no, o sea, ya, como ayúdenme. Sí, y ya nos había pasado que el médico anterior fue como que, sí, una liposucción, no sé qué, ya. No, entonces fue como, esto hay que estudiarlo porque esto está muy poco estudiado y no hay. Le dije, y hemos consultado a muchos doctores aquí en Colombia y nadie. Todo el mundo es como, he visto algo parecido, he visto masas, es más, no es común, pero masas que nacen en el cuello, en otras partes, pero nadie nos decía, sí, yo he visto esto, como que la mejilla más grande, nadie. Entonces, obviamente el doctor hizo su tarea, o sea, los médicos que digo, uno no conoce ese mundo, pero ellos estudian en otras partes del mundo, entonces ellos tienen colegas, entonces empiezan, o en gas. Imagino en los congresos, ellos empiezan, oye, tengo este caso, entonces ellos empiezan a hacer escribir. Juntas, a hacer de todo. Entonces, el caso de Fede obviamente pasó por junta allá en la fundación, hicimos los exámenes genéticos y nos dijeron, lo más probable es que el examen genético de Fede salga negativo, ¿sabes? Que él no tiene nada, porque o sea, de todo el cuerpo es muy pequeño, o sea, como que está localizado, porque entonces también esta condición, o hay condiciones como primas, y es que medio cuerpo es más grande. Entonces, vuelvo y te digo, Dios mío, lo de Fede no es tan grave, pero hay otros niños que pueden tener medio cuerpo más grande, y eso implica lo que yo te decía al principio, que tienen medio cerebrito más grande. Eso ya da otro diagnóstico, y es niños que pueden tener algún tipo de retraso, convulsiones, porque tienen medio cerebrito más grande. ¿Y lo de Fede se puede esparcir o eso queda entonces encapsulado?
ese es, o digamos que uno de mis grandes miedos, y es cómo le puede evolucionar a Fede. Entonces, me voy a adelantar, pero en mayo nosotros tuvimos la fortuna de ir a Estados Unidos a una cita médica con un doctor. ¿En dónde? En Boston. Ok. En Boston, en la Boston Children's Hospital, que encontré en este grupo de Facebook. O sea, vi que había un doctor que algunas personas habían ido y para él ya nosotros habíamos hecho unas consultas también con unos doctores en un hospital en Miami, otro en la Mayo Clinic, que es de las mejores clínicas del mundo, y los dos cirujanos que nos atendieron, es como sí, lo he tratado, lo conozco, pero una vez hace mucho tiempo no tengo como que mayor tema, o sea, como que no conozco mucho. Entonces nosotros por un momento no, o sea, hay que ser sinceros, ¿cómo te digo? Achicopalaron. Sí, nos íbamos como achicopalando, como que nadie sabe de esto, como que no encontramos. Nos fuimos a Estados Unidos, la verdad, con cero expectativas, pero impresionante que cuando nos pasaba, porque muchos doctores, mi mamá mira, habla con este doctor, o sea, hablamos con tantas personas. Sí, claro, y en un momento uno queda hasta cansado, como ya, Dios mío, porque es que no ves como una salida, no ves un... Pero en los momentos en los que me he sentido así, encuentro luz. Es impresionante. Qué lindo. Es impresionante que cuando ya Carlos y yo somos como que tenemos que volver ahora, pero como que hay alguien más para contarle, para hablarle, y cuando hemos tenido menos expectativas nos han salido. Qué bueno. Nos han salido como con luz. Y en Estados Unidos llegamos así. Fuimos primero, una semana antes de irnos, nos dicen que nuestro seguro médico no tiene cobertura internacional para temas congénitos. Y nosotros no sabíamos eso. Ya nosotros teníamos en nuestra mente, o de lo que habíamos dicho, Estados Unidos es una opción, por eso empezamos a buscar, digamos que consultas médicas en Estados Unidos, médicos en Estados Unidos, y una semana antes de irnos no cubre temas congénitos. Entonces, la desinflada que nos pegamos, no te alcanzas a imaginar. Obviamente era una cita médica costosa. Claro, no, y pues todo. Ir allá no es así de fácil. Y era una cita médica costosa. Y dijimos como, ¿a qué vamos a ir? A que nos digan lo mismo, que sí, que lo han tratado, pero que no, o sea, como que... Pero bueno, nuestra familia todas nos apoyaban, ya igual, ya estábamos embarcados en el viaje. El viaje tenía dos propósitos. Uno, ir a la cita médica en la Boston, y dos, esta chica holandesa... En Nueva York. Había propuesto una integración en Nueva York, un encuentro con, digamos que las personas que sufren de esto. O sea, es una comunidad en Facebook, y esta persona, se llama Wilma, ella se ha encargado de visitar por todo el mundo a las personas que tienen esta condición. Entonces, ha viajado por todo el mundo, tiene como, no sé, lo que he visto, 7 años, los encuentra, no me preguntes cómo, pero los ha encontrado en redes. No sé cómo, pero los encuentra y dice, oye, los contacta, y ha ido visitando. Y también el año pasado, o sea, el mismo año que Fede nació, un mes antes, bueno, muy reciente a su nacimiento, hubo un congreso en Europa de esto. Imagínate. O sea, es un tema de que la comunidad se está moviendo, está interesada, digamos que en buscar soluciones, tratamientos, cosas. Entonces, está activo. O sea, entonces yo me acuerdo que le dije a Carlos como, oye, hay esto. Yo al principio como que no me interesé mucho, y él me dijo, no, de una vamos. O sea, si tenemos la oportunidad de conocer personas que tengan esto mismo, y hablar con ellos, que han hecho, que no han hecho, que les ha servido, que no. Total. Y también conocerlos, como que conocer a alguien como que
saber Fede en unos años también cómo iba a va a ser. O sea, si son personas normales, si son personas... Mi mayor miedo es que Fede llegue a ser un niño acomplejado, ¿sí me entiendes? Como que... No, y eso, y eso es normal. Estamos en un mundo súper superficial. O sea, re superficial. E incluso en una ciudad como esta, mucho más. Y una cosa que yo estaba hablando con Dani, uno de los episodios que también salió, no es vamos a ponerlos en la inclusión, no, están incluidos también en el mundo que estamos ahora, que ese es el mayor reto en una ciudad como esta y en el mundo. Sí. Y en el mundo. Y ese, digamos que hoy, si tú me preguntas, ese es es el como miedo. mi mayor miedo, Claro. o a lo que yo quiero trabajar, o sea, trabajarle a Fede, a su seguridad, a demostrar, a su autoestima. Claro. Sí. Y entonces, claro, tú vas a Boston y te dice el doctor, ¿qué te dice? No, entonces llegamos a Boston y resulta que nos encontramos con un doctor. Ya personas de Nueva York nos dijeron, él es nuestro doctor, es súper amable, súper querido, es todo. Esta pelada de Holanda, yo le conté como que, oye, voy a donde este doctor. Me dijo, Claudia, no pierdas tu plata, como que me parece mucha plata para que te digan qué, o sea, como que ella me dijo como que yo no iría, porque esta pelada... Sí, claro, llevaba. Ella, bueno, esa es otra historia, pero ella ya conoce muchos doctores de este medio, todos, allá ella ha hecho full investigaciones, todo. Entonces, como te digo, estábamos baja nota aquí, o sea, estábamos nada. Y llegamos y nos encontramos un doctor con mucha experiencia en el tema. Yo diría que el que más experiencia tiene, y nos dijo que él es un doctor de Harvard. Su laboratorio, no sé cómo funciona eso, pero su laboratorio había descubierto la mutación del gen. O sea, él fue el que hizo como el descubrimiento, o yo no sé cómo funciona, pero él nos dijo, mi laboratorio fue el que lo descubrió. Entonces nosotros fue como que, wow, o sea, llegamos a donde era. Un rayo de luz, un ¿Sí rayo me de entiendes? esperanza, O sea, alguien que sabe más que lo que uno sabe. Y ahora que lo que tú me preguntabas de cómo va a ser lo del crecimiento, yo lo que siempre, digamos que desde que Fede nació, pedí y oraba es que no le fuera a crecer mucho, ¿sí me entiendes? Como que esto no fuera a evolucionarle mucho, porque entonces esto, obviamente, Fede apenas tiene 1 año y 4 meses, o sea, todavía es un bebé y yo apenas estoy comenzando, pero lo que dice como ¿cómo se dice? Como la teoría. Sí, la teoría, lo que hay estudiado es que esto le puede llegar a afectar como que el oído, le puede llegar a afectar, claro, aquí el ojo, o sea, toda esta parte, o sea, esto se puede seguir creciendo, y más es que le crezca mucho, o sea, le empieza a crecer más como más desproporcional. Sí. Entonces, ese era mi gran miedo más grande, y lo que yo siempre pedía es, Dios mío, que esto no le crezca mucho. También, ¿qué pasa? Al ver que Fede iba creciendo, y obviamente en 1 año, cuando el crecimiento de ellos es exponencial, yo veo que a Fede realmente no es que le crece mucho más, eso también te calma. ¿Sí me entiendes? Nos va a nosotros como papás calmando, y a veces uno dice, ay, lo veo más cachetón, o a veces la familia, ay, yo siento que se le está como que disminuyendo, pero, a ver, o sea... ¿Y el doctor en ese momento te dice algo de eso? ¿Cuál doctor? El de Boston. Claro, entonces él me dice, mira, yo lo de Fede lo veo como en un, entre leve, moderado y severo, es moderado, nos lo puso así, y yo le pregunté, porque le dije, doctor, ¿esto puede pasar de moderado a severo? Me dijo, no. Ok. O sea, queda ahí. O sea, como que no es que, o sea, los casos severos, porque hay casos mucho más severos que el de Fede. Sale de una vez. Exacto, nacen severos. Entonces, eso, te soy sincera, para mí, mira, eso pagó para mí toda la viaje, la cita y todo, porque ese era mi mayor miedo. Que en algún momento incluso la teoría no dice eso, pero él nos dijo, mira, yo llevo toda mi carrera viendo estos casos. O sea, yo decía, yo después decía, Dios mío, o sea, llegamos donde era. O sea,
porque ya habíamos llegado a otros grandes médicos en Estados Unidos, pero no conocían de esto tanto. O sea, sí habían tratado. No, y como él dice, él es el que descubrió, o sea, él está metido en Y es investigación. exacto, y es un doctor de estos investigativos, o sea, Claro. está de universidad. Entonces, ¿qué nos dijo, digamos que en términos generales? Es operable, Ah, es operable. sí, pero Fede va a seguir manteniendo una simetría facial. O sea, la simetría facial de Fede, él la va a mantener. Él lo que nos decía es, yo lo puedo reducir en un 50%. Pero bastante. No más porque él dice, esto no es una condición, esto no es un cáncer o que tenga como células y aquí hay unos nervios faciales Sí, es complicado. muy delicados, entonces retirar más puede afectar el tema nerviofacial, entonces ahí sí, tema de parálisis, cosas que no queremos. Son varias cirugías, no es una, deberían ser varias cirugías. Esto que te conté de que nace leve, moderado o severo, y digamos que se mantiene, entonces eso también a mí me dio, o sea, cierta tranquilidad porque mi miedo siempre era que esto le fuera a empezar a crecer, no. Y la recomendación que a nosotros nos dio, que él como médico recomendaba es, obviamente, entre más grandes es mejor, pero la edad que él recomendaba hacer la cirugía era entre como a los 4 años, donde los niños todavía no tienen memoria. Entonces no se van a acordar que fueron sometidos a una cirugía, no se van a acordar cómo eran antes y cómo eran después. Todavía ellos no se reconocen físicamente. O sea, un niño de 2 años no sabe que es cachetón. Sí, claro. Eso empieza como a los 4, a los 5 años. A partir de los 4 o 5, claro. Que ellos ya empiezan como a reconocerse y ver. Entonces, esa es la recomendación que él da, o más grandes, o sea, la edad mínima es esta. Ya a partir de ahí ya es decisión también si uno como papá lo quiere operar. O sea, yo, dentro de, como te digo, he hablado con muchas personas y hay papás que han dicho, no quiero someter a mi hijo a la operación, porque también hay papás que pueden caer en que quieren entonces dejar a su hijo perfecto y someter al hijo a todo para que logre, digamos, que esa simetría también es fuerte. Claro, pero yo creo que ahí también es ser un poquito realista también de la situación. O sea, ya él te No lo, es lo que y él uno te lo quiere dijo. también. Exacto, no es lo que uno quiere. Y él te lo dejó muy claro. Asimétrico no va a quedar. Él va a tener algo, pero va a tener menos. Si yo puedo por lo menos quitarle algo, yo se lo quito. O sea, obviamente que es fácil decirlo de Incluso mi porque hay lado. otros médicos que tienen, digamos, que otros estilos, son más invasivos y si te quitan todo, pero entonces te quitan el nervio facial, te dejan con una parálisis facial y después tienen que entrar a reconstruirte la parálisis. Es un riesgo. Es un riesgo. No es fácil. O sea, hay alternativas. Hay alternativas. Exacto, y hay un riesgo y siempre va a haber algo, pero yo siempre lo digo, choose your heart. O sea, siempre va a haber un riesgo en todas las decisiones que tú vayas a tomar y va a haber algo difícil. Todavía falta, uno va a ir viendo evolucionando cómo va él y vamos decidiendo. Como dices tú, lo importante es que él está sano y lo importante es que está bien. Así es. A pesar de todo, está bien. Sí. Clau, ¿y tú cómo te sientes hoy? Después de todo este recorrido. Yo estoy tranquila. O sea, yo siento que como mamá y también, o sea, como papás, mi esposo y yo, hemos hecho la tarea. O sea, hemos hecho hasta lo imposible, digamos que para digamos, que darle lo mejor a Fede, incluso en sus temas, yo le decía al pediatra, preventivamente, mándamele todas las cosas, tú no sabes Claro. esto, pero dime, preventivamente, yo tengo a Fede en el fono, yo tengo a Fede, yo lo tuve en terapias físicas, digamos que en terapia de deglución, o sea, en lo que, porque él tiene, por ejemplo, también media lengüita más grande, dentro de las cosas, Claro. media mejilla y tiene media lengüita más ¿Le ha grande. afectado la alimentación? No, ¿No? No, entiendo que tampoco les afecta el habla. O sea, Está chiquito todavía. sí, entonces,
Pero preventivo. O sea, yo he hecho todo preventivo. Entonces, ¿cómo me siento? Tranquila. O sea, tranquila y feliz. O sea, yo tengo un hijo espectacular, sano, sí, que tiene una condición, pero eso a él no lo... Lo define. No lo define y sí, no lo define. O sea, Fede es un niño espectacular y yo sé que va a tener un propósito gigante. O sea, puede sonar cliché y todo el mundo lo dice, pero es así. Y tú también, Clau. Tú también tienes un propósito. También hay que darte créditos a ti también. No lo he descubierto, pero... Lo vas a tener, lo vas a tener. Tú tienes un propósito grande. Por eso yo quería que tú vinieras acá. Porque necesitábamos contar tu historia y que las personas vean lo fuerte, lo valiente y el gran equipo que has tenido con tu esposo. Sí, lo he pensado mucho y porque he escuchado podcast y como a veces cuando tú me invitaste, yo dije, ay, ¿será que es muy temprano como que para ir al podcast? Como que mi hijo todavía es muy chiquito, o sea, como que la historia apenas está empezando. Muchas veces, como ya han contado las historias con hijos más grandes, como que ya llegaron al punto en el que ya, o sea, no sé. Y yo apenas estoy empezando, o sea, Pero has he hecho hecho un mucho. recorrido impresionante. Pero apenas estoy empezando, entonces yo digo, y muchas dicen, ay, mi propósito, encontré mi propósito, o sea, en muchas, y yo decía, ay, yo todavía no he encontrado como ese propósito. Lo vas a encontrar y es que estás construyendo el propósito. El propósito no llega un día para otro, lo vas construyendo en la medida que vaya creciendo Fede, vayas creciendo tú también, con todo lo que va a venir. ¿Cuál es tu miedo ahora mismo? Cuando él crezca, digamos, y ya empiece, digamos, a él a notar, porque tengo esto, ¿qué pasa? ¿Tú ya sabes, digamos, qué le vas a decir o estás, digamos, en proceso de ese discurso o de esa manera de afrontar esa situación? Em, no lo tengo claro, pero sé que cuando llegue el momento me voy a asesorar, o sea, con ¿Un psicólogos psicólogo? de niños, todos como de cómo es la mejor forma para abordarlo. Pero como te digo, hoy Fede, o sea, hoy Fede no tiene ningún tratamiento distinto y eso es lo A que un niño, sí. yo creo que eso es lo que yo voy a manifestar, que porque él es físicamente diferente y los niños lo notan, y lo notan mucho. O sea, Sí, los niños más grandecitos, que ahí es cuando los niños no tienen filtro. Entonces, ayer un niño le decía, llegó, ¡ay! Se le explotó algo en el cachete y se fue. Y a mí me empieza a dar, o sea, claro. a mí me empieza a dar algo, o sea, los niños son obviamente En su inocencia, en su no tienen inocencia, filtro. no tienen filtro y son muy imprudentes. Entonces, ese es mi miedo, como que Fede, sí, como que... Tenga su autoestima. sí, pero por mí, o sea, mi esposo me dice, Clau, yo, ojalá Fede tenga tu personalidad, me dice. Porque y que seguramente, o sea, y él, porque yo muy poco me importa lo que la gente diga, yo voy para adelante, yo voy hablando, yo voy sin filtro también. Entonces, Carlos me dice, ojalá Fede saque tu personalidad, porque él es un poquito más penosito, más recatado, más reservado. Yo no, yo voy para adelante. Entonces, seguramente de mi parte yo le voy a transmitir eso y yo con él es cero nervio, o sea, Claro. no, cero nervio. Te caíste, te para paras. adelante, pilas, o sea, yo intento cero nervios, o sea, no tiene nada que ver con el tema que hace, pero en general demostrarlo, o sea, El nada mundo del es cruel. miedo. Para el niño sano, o lo que quieras, como lo veas tú, la palabra sana, o al niño que quizás tiene algo. O sea, el mundo es cruel. Incluso, entonces, el miedo, como te digo, no sé Fede cómo le evolucione, pero lo que tú hablabas, el tema como de la inclusión. Esa palabra ya cada vez Desde que me dijo lo que tuvimos esa conversación con Dani, no es incluir, es que están incluidos. Exactamente, entonces, pero es un poquito eso, como de cómo, o sea,
de cómo la sociedad lo trate, porque también empiezan como el pobrecito, es que tiene esto, o la gente también se imagina que sufre, o sea, que es algo más grave, o sea, que es algo grave. eh, entonces, ese es como, realmente ese hoy es mi miedo. Claro. O sea, Pero ahí vamos, ahí vamos. Clau, vamos a terminar esta gran historia con una sesión de preguntas. Te tengo unas 3, 4 preguntitas. ¿Qué te ha enseñado Federico que nadie más hubiera podido enseñarte? Ay, no, yo creo que como mamá, o sea, ese amor de ellos es increíble y uno, oigo, suena cliché y todo, pero uno como mamá todo lo puede, o sea, uno todo lo supera, o sea, el amor de ellos a uno lo llena demasiado. Yo digo, Dios mío, yo nunca pensé qué significaría ser mamá, o sea, nunca me lo logré Hasta que uno lo es. o sea, dimensionar. Hay mamás que dicen, es que yo nací para ser mamá. Yo nunca dije eso. O sea, Sí, yo sabía que quería ser mamá Sí. porque pues lo normal de la vida, pero ser mamá, ay, Federico me ha enseñado también ser más, sabes que también ser más como compasiva. Yo sí, no soy una persona muy compasiva, entonces creo que por ahí tengo que empezar. Qué bueno, Clau. ¿Qué le dirías a la Claudia de hace 1 año y medio cuando le dieron, digamos, que ese diagnóstico o esa condición que tenía Fede? ¿Qué le dirías a esa Claudia? Pero también a esa Claudia que estaba en pleno, casi a la depresión postparto. No quiero decir como que todo va a estar bien. Sí, porque todo va a estar bien. Porque todo pasa, pero no, eso que uno descubre, o sea, como vas a descubrir unas facetas que nunca te imaginaste que pudieras y una fuerza, o sea, vas a tener una fuerza interna que no te vas a imaginar de dónde sale, como que Sí. el cansancio con el que uno vive, o sea, el primer año es muy duro. Yo después del primer año es que apenas me estoy... Espérate el Terrible Twos. Estoy como acomodando. Y yo- Emocionalmente tú estás mejor, pero emocionalmente esos pelados a los 2 años, yo no sé qué les pasa. Espérate, mamá, tú no... Cálmate. Pero vas a estar bien, vas a Sí. estar bien. La última pregunta es, ¿qué le dirías a otra mamá que acaba de recibir un diagnóstico poco común y que puede ser desconcertante para su hijo? Busquen, o sea, busquen, digamos que el internet, pero para las cosas buenas. O sea, buscando uno llega, digamos que a muchas cosas y conversando. O sea, ahorita que me acuerdo mucho de un episodio de una mamá que fue hasta Alemania a hacer un tratamiento. Clau. Entonces, se llama... ¿Sí? Bueno. Cata, Sí. Entonces, busquen, o sea, preguntándose llega a Roma. O sea, eso les diría, no usen el internet como para lo malo, como para ver, digamos que el dramatismo, la vaina, el caos. No, busquen que uno de verdad puede encontrar... Busquen la vía, busquen esa vía. Sí, uno puede encontrar muchos caminos y hay alguien, o sea, uno puede llegar a alguien en el mundo o ese pequeño grupo en el mundo que puede tener lo mismo que tu hijo. Entonces, eso sería lo primero. O sea, yo quedé impactada, digamos, que en este proceso como de haber encontrado una comunidad que también otra mamá habló de que en su momento encontró una comunidad de niños que tenían, creo que vivían con traqueostomía, algo así. Ajá. Entonces, digo, en varios episodios que me he visto tuyos me he conectado con muchas cosas y es eso, o sea, busquen, no se cierren, o sea, a veces de pronto uno tiene el miedo entonces de no contar, de reservárselo, porque entonces, ¿qué va a decir la gente? O pobrecitos, no, la gente, uno desinteresadamente, muchas personas te van a ayudar Así es. a buscar ese camino. Entonces, el que tú menos creas preguntó, y llegó a algún lado y te dice, mira, aquí, o sea, por aquí es el camino. Total. Entonces, eso es lo que les diría yo.
obviamente no, yo esto no lo hablé como, yo iba por la vida contando que mi hijo nació, pero a mi círculo cercano obviamente sabía y preguntando y buscando encontramos muchas cosas muy valiosas, entonces esa sería mi recomendación. Y que tengan obviamente, pues yo soy muy creyente, y que se aferren a Dios. Sí. No hay Así de es. otra. No hay de otra. Clau, gracias por estar acá. Gracias por contar tu historia, que yo sé que va a ayudar a muchas. Si quisieras decirle algo a las cámaras de pronto de la condición de Fede o algo que quisieras decir a las cámaras, ahí está. Bueno, si hay alguien que conoce, que cree que puede tener, digamos que algo, digamos que parecido, que es como te digo, una asimetría facial, y a la que yo pueda llegar, de verdad que esto cumplió mi propósito. O sea, con que yo pueda ayudar a una persona en su camino, yo creo que ya lo ha valido todo. Entonces, no, si alguien me quiere pues contactar o algo, pues bienvenido. Y bueno, ese era el objetivo, como dijo Mimi, que ojalá hacer también como más familiar el tema. O sea, no les dé miedo como a tener un hijo con una condición y mostrarlo al mundo y que son unos niños normales. Entonces, no, sería eso. Gracias, Clau. Gracias, Mimi. Bueno, esto es Mamás en el Backstage. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube o calificarnos con 5 estrellas por Spotify. Hasta la próxima. Bye.